Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Hola, buenas Hola, buenas tardes. tardes. Hola, buenas Bien, bien. tardes. Perdón, Buenas tardes. ¿cómo andan? Ya, Buenas ya tardes. me pongo, no sabía que no tenía fondo. Ahí estamos, ahora sí. ¿Cómo andan? ¿Todo ¿Todo bien? bien? Bueno, Hola, doctor. ¿cómo va Abril? ¿Todo bien? Bien. ¿Usted? Bien, bien. Acá estamos. Todo tranquilo. Bueno, ahí estuve hablando con la profe María Martín, así que quedé metido en el medio de dos clases de ella, para hacer la cuota de género masculino, en este caso va a ser Abril. Todo bien, todo Para, bien. para que no se aburran ni de mí ni de ella, así vamos intercalando. Bueno, seguramente por lo que me dijo, deben haber terminado ayer o deben haber llegado a ver la reforma de 1957, ¿no? La reforma constitucional de 1957. No sé si avanzaron un poquito más. Veo que están revisando los apuntes, a ver si es cierto. Más o menos por dónde llegamos. ¿Se acuerdan? Reforma constitucional de 1957 que incorpora el artículo 14 bis, una reforma constitucional que se hace durante el gobierno de facto, digamos, o ilegítimo de Aramburu, ¿no? Una reforma constitucional muy discutida en la Argentina porque precisamente no se hace en épocas normales. En esta clase que me toca a mí, vamos a hablar de otra que tampoco se hace en épocas normales. Pero bueno, eh, este periodo de la historia argentina que estamos hablando, lamentablemente, tiene muchísimas anormalidades, vamos a llamarlas así, ¿no? Eh, pero bueno. Eh, si les parece, arrancamos. ¿Me escuchan bien ustedes? Sí. Si hay algo que me Sí, se quiera escucha bien. interrumpir, Sí, bárbaro. que se escucha, pero cualquier cosa te lo avisamos. Dale, me paran, me interrumpen, lo que sea. Vamos a ver si podemos compartir pantalla. Así no aburrimos tanto con... A ver si arranca la presentación. Ahí va. Ahí se ve bien, ¿no? Sí, se ve bien. Bárbaro. Bueno, vamos entonces a hablar de un periodo que incluye, de alguna manera, dos gobiernos constitucionales, algunos podríamos decir pseudo constitucionales, les voy a explicar ahora por qué, y dos interrupciones o golpes de Estado, de los cuales una sobre todo es un golpe de Estado, ¿cómo decirlo? Uno de los golpes de Estado más destacados, si no fuera porque la última dictadura militar, la que van a ver a partir de mañana con la profesora Mariel Martín, fue la más cruenta y la más, obviamente por eso mismo, la más recordada, y afortunadamente la última. Quizá también por eso, ¿no? Pero, ¿de qué les estoy hablando? Les estoy hablando del periodo que va desde 1958, en que va a haber un gobierno constitucional o pseudo constitucional, ahora les voy a explicar por qué, que en 1962 se va a ver interrumpido por un golpe de Estado que en lugar de poner una dictadura militar, o sea, poner a gobernar a un dictador, como había sucedido en 1930, en 1943 y en 1955, va a poner a gobernar a un miembro de ese gobierno constitucional o pseudo constitucional que había sido derrocado.
por un periodo corto de casi un año, ¿sí? Y luego va a haber llamado a elecciones y va a asumir un gobierno en 1963, también constitucional o pseudo constitucional, que va a gobernar hasta 1966, en que irrumpa una dictadura que se va a llamar la Revolución Argentina, y que esa dictadura va a gobernar hasta 1973. En 1973 se va a abrir un nuevo periodo democrático, en este caso podríamos decir pleno, en el sentido que voy a explicar ahora, pleno, por lo menos porque precisamente no hubo, esa fue en 1973, fue la primera elección que no hubo ninguna fuerza política proscripta desde 1955 en adelante, entonces, que luego a su vez también va a terminar interrumpido por un golpe militar en 1966. Pero eso ya va a ser tema de la profesora Martín, así que no me quiero adelantar. Nosotros vamos a ir hasta el momento en que el último dictador de la Revolución Argentina, cuando digo dictador, digo para denominarlo en tanto que era un presidente ilegítimo, ¿no? Y de que de alguna manera tenía lo que nuestra Constitución en el artículo 29 prohíbe, que es de alguna manera la suma del poder público, es decir, gobernaba por su sola voluntad, y la de las Fuerzas Armadas que lo apoyaban, ¿no? Lógicamente, nunca es por la sola voluntad de alguien, pero se entiende que cuando lo denomino de esa manera, me estoy refiriendo a esa ilegitimidad, porque legítimamente tenía un cargo de presidente, y si nosotros vamos a los decretos que firmó en esa época, que los podemos ver digamos, en los anales de legislación, vamos a ver que dice presidente Agustín Lanusse. Bueno, tengamos en cuenta eso, ¿no? Que eran figuras que estaban ostentando un cargo para el cual no habían sido validados constitucionalmente. Por ahí esto ya lo deben haber repetido hasta el cansancio mis compañeros de cátedra, pero nunca está de más pensarlo, ya que estamos en la Facultad de Derecho y vamos a agarrar decretos de esa época o decretos leyes de esa época, algunos incluso que están vigentes, ¿sí? Y vamos a ver que no lo sancionó el Congreso, están con la firma de un presidente, entre comillas. Bueno, me voy por las ramas, así que vuelvo, disculpen. Ese es el periodo que vamos a ver. Es un periodo, insisto, ustedes vieron la reforma constitucional de 1957, esa reforma constitucional tuvo el objetivo de alguna manera de legitimar la derogación que se había hecho de la Constitución de 1949, que había, entre otras cosas, permitido, por ejemplo, a Perón reelegirse, pero también había incorporado los derechos laborales. Y el gobierno que realiza todos estos movimientos políticos y jurídicos en Argentina, va a dar fin en 1958 cuando llame a elecciones para normalizar el país, ya que era fue un gobierno militar aparte bastante cruento, que aplicó la ley marcial, que persiguió fuertemente al peronismo como fuerza opositora, al sindicalismo, ¿sí? Como una expresión también de ese peronismo que buscaba erradicar en la Argentina. Pero siempre se planteó un gobierno provisorio, nunca se planteó una continuidad en el tiempo. Y esto lo voy a mencionar en comparación a la dictadura que vamos a ver nosotros en este periodo también, que va a ser la dictadura de Onganía, que no tenía ese objetivo transitorio. Por eso hago esta salvedad, ¿no? Entonces, bueno, este periodo va a comenzar con un llamado a elecciones, ¿sí? En 1958, donde expresamente está prohibido que algún partido político de nombre peronista o de filiación peronista, aunque no sea de nombre peronista, participe en las elecciones. Es decir, mal que mal, si bien la sociedad estaba muy dividida en dos polos muy fuertes, digamos, uno que expresaba el peronismo, que había sido derrocado en 1955, y otro que expresaba el resto de las fuerzas políticas, que ya en 1946 se habían aliado
en contra de la candidatura de Perón, no sé si recuerdan, seguramente de la clase de la semana pasada, la, la alianza electoral que se formó, que se llamó Unión Democrática, que abarcaba de los partidos conservadores hasta el Partido Comunista, ¿no? Entonces, había dos bloques ya en ese momento en la sociedad. Entonces, de ese bloque, de esos dos bloques, el gobierno militar llama a elecciones, pero le impide a cualquier fuerza política de expresión peronista participar en las elecciones. Por lo tanto, quedan los partidos, los diferentes partidos, obviamente que no eran peronistas, que eran fundamentalmente el partido mayoritario va a ser la expresión de la Unión Cívica Radical. Lo que pasa es que la Unión Cívica Radical ya en este momento se quiebra en dos tendencias. Una va a ser la Unión Cívica Radical Intransigente, liderada por ese señor que está en la foto y que finalmente va a ser elegido presidente, que es Arturo Frondizi, y el otro sector va a ser liderado por Ricardo Balbín, líder histórico del radicalismo, un poco más grande que Frondizi, en edad, obviamente, y bueno, y también en trayectoria de alguna manera, también un poco más conservador en su pensamiento político, y va a ser la Unión Cívica Radical del Pueblo, la que lidere Balbín. Al ir estos dos sectores, que eran los mayoritarios, luego estaba las diferentes expresiones del Partido Socialista, ¿sí? Que también se van a dividir en algún momento, y luego las diferentes expresiones de los partidos conservadores de las provincias, ¿no? Y algún otro partido minoritario también, aunque de expresión nacional. Entonces, estas dos fuerzas van a ir enfrentadas en las elecciones por el gobierno nacional. Recuerden que como se salía de una dictadura, se tenía que elegir no solo presidente, sino que se tenía que elegir toda la Cámara de Diputados y toda la Cámara de Senadores. En ese momento, también recuerden que la Cámara de Senadores se conformaba, los senadores no se elegían directamente como ahora, sino que se conformaba por el voto de las legislaturas provinciales. O sea que también se elegía gobernador en las provincias, ¿sí? Y legisladores provinciales. O sea, era realmente cada elección, volviendo de un periodo, de gobiernos de facto o de gobiernos ilegítimos, era casi una refundación republicana, ¿no? El tema es que yo decía que bueno, entonces el Senado, como se renovaban las legislaturas provinciales, cada legislatura provincial elegía 2 senadores, y esos eran los que finalmente representaban a las provincias en el Senado. No como ahora, que se eligen 3, y que los elegimos directamente nosotros, el pueblo, por voto directo, y 2 son elegidos por la mayoría y 1 por la minoría. De paso les estoy anticipando lo que va a ser la reforma del 94, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que van divididas la Unión Cívica Radical y la Unión Cívica Intransigente, y la Unión Cívica Radical del Pueblo, de Balbín, y la Unión Cívica Radical Intransigente de Frondizi, y se suponía que la Unión Cívica Radical del Pueblo era mayoritaria, ¿sí? Era la que más votos iba a poder conseguir. Sin embargo, Arturo Frondizi, que había sido, como Balbín, un fortísimo opositor desde su puesto de diputado nacional, cuando funcionaba, digamos, la Cámara de Diputados durante el gobierno peronista, habían sido 2 fortísimos opositores, pero sobre todo Frondizi se había destacado en el final del gobierno de Perón, cuando Perón ya estaba acorralado, levantó de alguna manera ese fuerte control que tenía sobre los medios masivos de comunicación, ¿sí? Sobre todo fundamentalmente sobre la radio y la prensa, ¿sí? Y ahí Frondizi de alguna manera se hizo muy conocido. Balbín ya era conocido, Balbín había estado preso durante el gobierno de Balbín, de Perón también, por ser opositor. Digo, Frondizi, que era un dirigente radical más joven, se hizo muy conocido porque dio un discurso muy fuerte en contra de Perón, en pleno gobierno peronista. Bueno, estos son
pequeños hitos que les comento para que vean cómo era la conformación de fuerzas políticas en ese momento. Lo cierto es que Frondizi ya tenía el dato, no es que tenía el dato, habían pasado las elecciones para la Convención Constituyente de 1957. Seguramente esto se los contó la profesora Martín. En 1957 se eligen por primera vez convencionales constituyentes por el sistema DONT. ¿Sí? Es un sistema muy parecido al sistema que tenemos ahora para repartir bancas en nuestras elecciones de diputados, que es un sistema proporcional de división. Hasta 1957 todas las elecciones eran por lista incompleta, es decir, la fuerza que ganaba se llevaba 2/3 de los cargos que había en una lista sábana, y la segunda fuerza se llevaba el tercio restante. La tercera fuerza no se llevaba nada. Entonces esto hacía que se conformaran bloques más o menos homogéneos en el Congreso. En las elecciones de 1957, la primera fuerza es el voto en blanco. Esto se los debe haber, insisto, contado la profesora Martín ayer. El voto en blanco gana esas elecciones, ¿sí? Y sale segundo la Unión Cívica Radical Intransigente de Frondizi, y sale segunda la Unión Cívica Radical del Pueblo de Balbín, y tercero la Unión Cívica Radical Intransigente de Frondizi. En esa convención constituyente, los convencionales constituyentes electos por la Unión Cívica Radical Intransigente, la de Frondizi, se retiran de la convención constituyente. Llegan a la convención constituyente y dicen, esta convención es inconstitucional porque no está convocada, como indica el artículo 30 de la Constitución, que tiene que haber una ley de declaración de emergencia previa del Congreso, porque el Congreso no está funcionando, y por lo tanto nos retiran. Eso ya marcó una pista de que había alguna independencia del pensamiento de Frondizi con lo que querían las fuerzas más conservadoras de la política argentina, entre las cuales estaban, de alguna manera, no solo, digamos, los militares que habían derrocado a Perón, sino un conjunto importante de partidos políticos. Bueno, ustedes saben la historia, la convención funciona igual, pero ahí, teniendo en cuenta que los votos ganadores habían sido los votos en blanco, que eran votos peronistas, obviamente, porque los peronistas, al no tener representantes para la convención, habían votado en blanco, Frondizi intuye que la forma de hacerse con la presidencia es pactar con Perón, que ya estaba en el exilio, en ese momento puntualmente estaba en Venezuela, en Caracas, viviendo, pactar con Perón para poder traccionar parte de esos votos y ser electo presidente. Y efectivamente eso es lo que sucede. Es el famoso pacto que hace con Perón, no lo hace él personalmente, manda a su hombre de confianza, que es Rogelio Frigerio en ese momento, digamos, un economista muy formado y también insisto, de muchísima confianza de Frondizi, que a la vez va a ser su ministro de Economía en cuanto tome el gobierno. Y lo que le prometen a Perón es que de llegar al gobierno, obviamente iban a levantar la proscripción que había contra el peronismo, que iban a dictar una ley de asociaciones sindicales de acuerdo, digamos, que favoreciera de alguna manera a la estructura sindical peronista, y algunas cuestiones más relativas a políticas puntuales, ¿no? Este pacto no se conoció en ese momento, este pacto se va a conocer un año después, fue un pacto secreto, que Frigerio firma en Caracas, o pacta en Caracas, y luego se firman en diferentes lugares, y finalmente eso es lo que permite que Frondizi sea presidente. ¿Por qué? Porque se corre, digamos, ya el rumor fuerte de que Perón expresa su voluntad de que aquellas personas que lo siguen voten a Frondizi. No es unánime, todavía después de esas elecciones hay 200.000 votos en blanco, ¿sí? Que es
bastante, pero mucho menos que el 1.000.000 y pico que había habido en 1957. Entonces, bueno, lo hice muy largo, disculpen, la cuestión, hay muchos detalles, por eso por ahí se los cuento para que se comprenda la mecánica. La cuestión es que Frondizi logra hacerse de la presidencia cuando era clarísimo que el candidato era Balbín, que aparte era una persona mucho más confiable para los sectores del ejército que estaban entregando el poder y para, en general, las fuerzas más conservadoras, por llamarlo de alguna manera, de la sociedad argentina, que veían siempre con muchísima desconfianza cualquier cosa que pudiera hacer regresar al peronismo. Frondizi es un intelectual de la época, es docente universitario, o sea, tiene una formación más académica que de comité, podríamos decir, ¿no? Balbín, si bien era abogado, tiene una formación de abogado litigante, digamos, su formación fuerte es en el comité, ¿no? En donde se hacía la política partidaria en ese momento. Frondizi, por otro lado, no. Frondizi tiene una fuerte formación intelectual y lo traduce generalmente en sus intervenciones. Y aparte porque venía además con una digamos, esa intelectual, digamos, pertenecer al ámbito intelectual era algo que lo precedía incluso en su fama política. Como un estudioso también se había hecho famoso unos meses antes con un libro que se llamaba Petróleo y Política. El petróleo en ese momento en realidad ya venía siendo, ¿no? Pero durante varias décadas de ese siglo, les diría que hasta casi finalizado el mismo, va a ser un tema central. En Argentina va a seguir siendo un tema central, con los vaivenes después de la privatización de YPF, la estatización de YPF, la vuelta a la privatización. Bueno, en Argentina parece ser siempre un tema central, pero en ese momento era una especie de clave de cómo entender el futuro de Argentina como un país potencialmente rico, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque el mundo se peleaba por el petróleo desde las primeras décadas del siglo, y en este momento en el mundo se empezaban a formar los países que hoy son la OPEP, la Organización Internacional que fija los precios del petróleo, que son fundamentalmente los países árabes. Tengan en cuenta que apenas en estos años esos países hacían muy poquitos años, a veces menos de una década, que se habían independizado, ¿sí? Entonces, el petróleo jugaba un rol fundamental en la política internacional, incluso más que el que juega ahora, ¿no? Y bueno, y Frondizi era un estudioso de ese tema. Y por otro lado, era una figura contradictoria, ¿sí? Porque de alguna manera podía ser una figura que planteaba políticas que no eran nacionalistas, ahora lo vamos a ver un poquito más en detalle, pero que se podía aliar en su momento con Perón, o podía tener, como también se ve en la foto, en un encuentro con Fidel Castro. Vamos a analizar también qué es lo que pasa con Frondizi una vez que se genera la revolución cubana en Latinoamérica, cuando él es durante su presidencia, ¿no? Por eso, Carlos Floria y García Belsunce, dos autores tradicionales, digamos, de la historiografía argentina de fines del siglo XX, lo manifiestan como lo que quería hacer Frondizi era de alguna manera el juego imposible, ¿no? Es decir, ser confiable para aquellas fuerzas antiperonistas que habían dado el golpe de Estado en 1955 y tenían muy vigilada a la democracia. Este periodo, no sé si ustedes lo sintieron nombrar alguna vez, o ya alguno de los profes de la cátedra lo mencionó, estos periodos en Latinoamérica se conocen como las democracias monitoreadas o las democracias vigiladas. ¿Por qué? Porque eran democracias que continuamente estaban bajo el ojo
bajo la mirada, bajo el control ideológico de Washington, básicamente, ¿no? De Estados Unidos. Y en cuanto se corrían un poquito de eje ideológico, ¿sí? Con algunas cuestiones que podían ser más ligadas al socialismo o a los nacionalismos, enseguida se intervenía en ese país, ya sea a través de un golpe militar o a través de otros mecanismos, para corregirlos. ¿Sí? O sea, mecanismos que podían ser desde una invasión, como la que va a suceder en 1965 en Santo Domingo, hasta un golpe de Estado promovido por Estados Unidos, como va a ser el de 1973 en Chile, ¿no? que es una intervención casi directa. ¿Vamos bien? ¿Seguro o no? Sí, sí. Ustedes interrumpan, Abril, cualquier cosa, metele, ¿eh? Sí, sí, yo voy controlando el chat de que no haya ninguna pregunta ni nada Dale, de dale, eso. O dale. sea, Dale, dale, dale. No, pero interrumpí tranquilo. Cualquier cosa. Y si no se entiende algo, también. Bueno, vamos un poquito más rápido, si no, no vamos a llegar más, como pasa siempre. El desarrollismo es la doctrina que va a caracterizar a Frondizi en la historia argentina, ¿no? Ustedes dicen Frondizi, desarrollismo, es así. ¿Por qué? Bueno, porque él mismo, él y Rogelio Frigerio, de alguna manera, voy a decir una tontera, su Batman y Robin, ¿no? Son los Batman y Robin del desarrollismo, ¿no? Frondizi y Frigerio, ¿no? Son figuras que no pueden ser escindidas, sobre todo porque ahí Frigerio era quien tenía la mayor formación, la formación dura como economista, digamos, ¿no? Y que además había sido una figura muy atacada, porque en su momento en la juventud había militado en el Partido Comunista, era una figura que los militares le desconfiaban fuertemente. Entiendo que sin motivos, digamos, porque no estaba para nada ligado ya a un pensamiento que no pudiera ser que les voy a contar ahora, pero bueno, eso es lo que planteaban. Bueno, y ellos lo que planteaban en esta doctrina del desarrollo, acá les tengo que hacer una salvedad. La cuestión del desarrollo en Latinoamérica y en los países en vías de desarrollo, expresión que surge en esta época, ¿sí? Es todo un debate de estos años muy fuerte, ¿no? Entonces, había dos visiones fuertemente sobre las posibilidades de los países latinoamericanos. Digo dos, hay posiciones intermedias, pero vamos a ponerlo en los extremos para que se entienda. Uno hablaba de la teoría de la dependencia y otro hablaba de la teoría del desarrollo. La teoría de la dependencia decía, bueno, nosotros nunca vamos a poder desarrollar nuestro país si estamos ligados a los intereses del capital extranjero, ¿no? Si hacemos lo que Estados Unidos quiere, si nuestro único referencia es, no sé, Gran Bretaña, Francia, las grandes potencias occidentales, nunca vamos a salir de la dependencia. Por eso se llama teoría de la dependencia. ¿Somos dependientes de qué? Bueno, somos dependientes de que nos compren productos, que nos provean insumos, que inviertan en nuestro país. Y por otro lado había otra visión que era la teoría, digamos, del desarrollo o de la independencia económica, que lo que decía era que había que fundamentalmente promover el mercado interno y no depender de las inversiones extranjeras ni aceptar imposiciones que se impusieran las fuertes empresas desde desde el exterior, sino que había que hacer un desarrollo propio. Lo cual es muy difícil porque para desarrollar fuertemente a un país, sobre todo en la fase industrial, se necesitan fuertísimas inversiones. Se necesita, además, bueno, no solo capital, sino además capital humano. Bueno, se necesita un sinnúmero de elementos que sin apoyo muchas veces o sin aperturas es difícil conseguir.
Pero bueno, estas eran dos visiones. En estas visiones irrumpe Frondizi, sobre todo en esta discusión del peronismo, digamos, que había planteado un fuerte desarrollo a partir de lo nacional, y plantea que para lograr el desarrollo argentino, a través de lo que ellos desarrollan el desarrollismo, no se tiene que hacer a partir de la acción del Estado, como había planteado Perón, ¿no? El Estado como inversión directo, sino que se había que apoyar fundamentalmente en la faz privada. Y lo que había que hacer era abrir la economía, es decir, planteaban una economía más desregulada de lo que tradicionalmente había sido la Argentina. Recuerden que la regulación de la economía argentina no había comenzado con Perón, sino que había comenzado fuertemente en la década del 30 con los gobiernos conservadores por la crisis del 30. ¿Sí? Entonces ellos planteaban que habría que abrir la economía, mercados más desregulados, que había que recibir a las inversiones extranjeras que hicieran, digamos, desarrollo de industria pesada. Lo que tenía en mente el desarrollismo era fundamentalmente la industria pesada. ¿A qué se le llama la industria pesada? Bueno, a lo que se conoce como la industria de base, ¿sí? La industria, como dice ahí, siderúrgica, es decir, la industria del acero, que a su vez permite el desarrollo de otros sectores industriales medios, ¿no? La historia del desarrollo industrial en nuestro país había sido al revés. ¿Recuerdan la expresión sustitución, importación por sustitución de importaciones? Más o menos, sí. Verónica me dice que sí, que la recuerdan. Bueno, la sustitución de importaciones había empezado por pequeños productos industriales, ¿sí? Que se habían empezado a fabricar en Argentina, por ejemplo, neumáticos, accesorios para automóviles, pequeñas, no sé, por decirlo de alguna manera, pequeñas cuestiones que tenían que ver con uso de herramientas, por ejemplo, algunas cuestiones de productos eléctricos de bajo, simples, digamos, no de la alta, no de la, para proveer, digamos, plantas industriales de producción de electricidad, sino productos eléctricos simples. Bueno, esa industria era la que se había desarrollado, ¿no? O sea, no se construían ferrocarriles, se construían bicicletas, se fabricaban bicicletas, por hacer una cuestión gráfica, ¿no? Y esa sustitución de importaciones había tenido un límite cuando Argentina necesitó mayor infraestructura para dar el salto. Bueno, el desarrollismo planteaba que se podía dar el salto con inversiones que ayudaran a la industria pesada. Y no negaba el control estatal o la producción estatal, pero se daba cuenta, Frondizi y Frigerio, lo que planteaban era que lo que no tenían eran los capitales para generar esa industria pesada. Entonces por eso recibían inversión extranjera. Ahí hay dos claves, el acero y el petróleo, ¿sí? Entonces, Argentina tenía petróleo, pero no tenía inversiones para poder extraerlo, refinarlo y venderlo, ¿sí? Entonces, ¿qué terminaba pasando? Bueno, teníamos que importar petróleo finalmente, teníamos que importar no petróleo crudo, sino que terminábamos importando combustible, ¿sí? Bueno, el principal logro de esta época del gobierno de Frondizi es que se logra el autoabastecimiento en materia de combustible derivado del petróleo. ¿Por qué? Bueno, porque Frondizi hace una serie de contratos con empresas norteamericanas e inglesas que le proveen la posibilidad de explotar ahí vamos a lo de Punta Mogote. La posibilidad de explotar pozos petroleros, refinar ese producto y venderlo en Argentina. Esos contratos ya ni bien llega a Frondizi el gobierno, van a generar un problema, porque en lugar de
que esos contratos sean aprobados por el Congreso, como son contratos con empresas extranjeras. Hay toda una postura que deberían haber sido tratados en el Congreso y finalmente aprobados por el Congreso, aunque Frondizi tenía mayoría en el Congreso, una fuerte mayoría tenía. Así todo, Frondizi no los manda al Congreso para su tratamiento, sino que lo firma él como representante del Poder Ejecutivo, y obviamente YPF y los demás sectores del Estado ligados, y eso hace que renuncie su vicepresidente, ¿sí? Alejandro Gómez, que creía obviamente en lo que Frondizi había escrito en su libro Petróleo y Política, que era que Argentina tenía que buscar un desarrollo nacional de su industria petrolera. O sea, cuando llega al gobierno, Frondizi hace lo contrario. Por eso también hablamos de una figura contradictoria. Lo cierto es que eso ya genera una primera crisis política y Frondizi se queda sin vicepresidente. Ténganlo en cuenta para lo que va a venir. O sea, yo spoileo, no spoileo, hago mención de los factores que después se van a encadenar. Y ahí con lo que dice Verónica de la cuestión de Punta Mogotes, lo que también plantea Frondizi es que en ese desarrollo integral de las fuerzas productivas se necesita un fuerte desarrollo de la infraestructura del país. ¿A qué se refiere cuando se habla de infraestructura del país? Bueno, a vías férreas, ¿sí? Es decir, ferrocarriles, a rutas. Es en este periodo donde se hace la mayor cantidad de rutas asfaltadas nacionales para que digamos, los productos que se tenían que trasladar, ya sean materias primas o productos terminados o intermedios, o de abastecimiento, etcétera, etcétera, pudieran recorrer los caminos del país de la manera más cómoda posible o más eficiente posible. La otra gran cuestión son los puertos, ¿sí? Entonces, y bueno, insisto, las industrias de base, Somisa es la empresa, era una empresa estatal que producía acero, que se había fundado en 1947, pero no se pone en funcionamiento hasta 1960. ¿Sí? Básicamente, cuando decimos que no se pone en funcionamiento, es esta fotito que está acá en el medio, es porque no había fondos, ¿sí? Porque se necesitaban fuertes inversiones para esa industria pesada. Entonces, de alguna manera el desarrollismo plantea esto, de poder impulsar las fuerzas productivas de un país sin un atamiento ideológico a las empresas extranjeras que puedan invertir para impulsar ese proceso. Y obviamente ahí lo que se discute son los beneficios que se le daban a las empresas extranjeras. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, porque claramente una empresa extranjera no va a invertir en otro país si no puede sacar su renta, obviamente, una renta interesante. Entonces, ahí era una discusión fuertemente ideológica. Y la otra cuestión que de práctica para Frondizi, por la cual se torna un pragmático, es que él necesita fondos, necesita inversión para poder desarrollar alguno de estos puntos. Y para eso toma créditos con el Fondo Monetario Internacional. Ahora, fíjense, 1958 estamos hablando. Como ahora, o como en el año, en el medio que ustedes quieran, entre 1958 hasta ahora, ¿sí? Cuando hablamos de un crédito del Fondo Monetario Internacional, estamos hablando que el Fondo Monetario Internacional monitorea las economías a las que le da el crédito. Entonces, para otorgarle un crédito a Frondizi le exige que realice un ajuste fiscal, ¿sí? Que reduzca la planta de empleados del Estado, que reduzca el gasto público, es decir, todo eso muchas veces significa menores condiciones económicas para algunos sectores más, más pobres. Igualmente lo aclaro por las dudas, estamos hablando de un país totalmente diferente al actual, totalmente diferente al actual. Es muy difícil extrapolar ese país al actual, ¿sí? Para darles un dato nada más. Estamos hablando de un país en que todavía hay casi pleno empleo. Es decir, nadie tiene problemas de que no va a conseguir un trabajo, ¿sí? Y estamos hablando de un país en que alguien trabajando podía vivir. No necesitaba tener dos trabajos, digo, podía vivir en más o en menos, obviamente, de acuerdo a los niveles, de acuerdo al trabajo.
¿Esto qué quiere decir? ¿Estoy hablando de una Argentina que podría haber sido? No, no. Estoy hablando de que esto pasaba en Argentina, pero pasaba en Brasil, pasaba en otros países, porque era un modelo casi mundial económico que va a quebrar, no sé si va a quebrar, que va a cambiar fuertemente entre la década del 70 y del 80 y que va a generar condiciones totalmente diferentes de las que hoy somos, de las que hoy, digamos, vemos. Entonces, por eso lo aclaro para que cuando decimos, ah, bueno, el FMI estaba ahí también, está ahora, tenemos los mismos problemas, es muy diferente la realidad, ¿no? La realidad. Porque es muy diferente la sociedad, el mundo, etcétera, etcétera. No me quiero meter con eso, insistir con eso, pero no traslademos automáticamente, que es un error que los que no somos de historia, yo no soy de historia, hacemos habitualmente, y algunos historiadores también a veces meten la pata y trasladan automáticamente cuestiones que no tienen punto de comparación. Hay que verlo desde un punto de vista histórico, y por eso por ahí yo a veces me detengo en algunos detalles para que podamos entender cómo era ese contexto. ¿Qué pasó en la política interior con Frondizi? Bueno, a partir de estas cuestiones, del ajuste fiscal que le piden, a partir de que Argentina ya no venía en buenas condiciones, en los últimos gobiernos de Perón, el último gobierno de Perón puntualmente había tenido un fuerte ajuste fiscal también, eh, obviamente eso había repercutido con las medidas económicas que había tomado la dictadura de la Revolución Libertadora, que obviamente siempre habían sido contrarias a los intereses de los trabajadores. Entonces había una crisis económica que se traducía básicamente en ¿qué? Inflación. Parece mentira, también es una palabra que nos acompaña casi de esta época, pero fíjense que Frondizi, cuando asume el gobierno, da un 50% de aumento de salarios, un 50%, fíjense. Y sin embargo, ya en 1959 ese 50% estaba licuado por la inflación, ¿sí? Las condiciones de la inflación en Argentina es para hacer un curso de psicólogos y economistas, así que no le voy a decir yo algo sobre eso que me excede totalmente, pero lo cierto es que se genera una crisis, por lo tanto Frigerio, que era el ministro de Economía de Frondizi, renuncia y asume una figura que por ahí a ustedes les suena, a los más jóvenes no, digamos, pero seguramente a alguien le suena, que es la figura de Alzogaray, Álvaro Alzogaray, que en este momento es un economista joven, digamos, como Frondizi, que era un presidente relativamente joven, y que después va a ser durante muchos años el representante, si quieren, para odiarlo de alguna manera, no voy a decir ningún economista o político actual, digamos, sobre todo economista, porque él era economista que deviene político, pero fue durante después 3 décadas seguidas, ¿sí?, el portavoz de lo que se conoció como el liberalismo en Argentina, ¿no? Jugando roles importantes, como en algunos casos, como el tercer partido político del espectro nacional. Bueno, en esta primera actuación en política, es bastante desafortunada, tiene una frase que lo va a popularizar por el resto de su vida política, que es que una que dijo, hay que pasar el invierno, o sea, ante la crisis, se la asume en junio, como no había circulante, emite bonos del Estado, que son, hoy le llamamos cuasimonedas, bueno, que obviamente pierden su valor rápidamente. Entonces, bueno, hay una frase de él que insisto, lo continúa en la historia, que es, hay que pasar el invierno, como diciendo, bueno, después se va a recuperar la economía. Bueno, la economía tuvo diferentes momentos, tuvo algunos momentos de recuperación posteriormente, hubo cambios de ministro de Economía también, no es que él estuvo todo el resto del gobierno de Frondizi, pero la cuestión es que nunca hubo una plena satisfacción con, con la distribución del producto de ese desarrollo que se estaba llevando acá.
A partir de esta crisis, y como Perón entiende que ya no le están cumpliendo la promesa de que iban a levantar la proscripción al peronismo, entre otras, Perón hace público el pacto con Frondizi, y Frondizi queda muy mal parado políticamente, sobre todo frente a quienes lo monitoreaban, que eran las Fuerzas Armadas que habían derrocado a Perón, porque dicen, ¿cómo? Pactó con Perón, efectivamente el pacto era cierto, porque si Perón lo está diciendo, si bien se rumoreaba, nunca había habido pruebas, y eso hace que institucionalmente tenga una postura endeble. Y a partir de la crisis económica y de la continuidad de la proscripción del peronismo, comienza un plan de lucha muy importante del movimiento obrero. Lo que ven abajo en la foto es una famosísima huelga que es en el frigorífico de La Torre, que era quizá el frigorífico más grande de ese momento en Argentina. La industria de la carne seguía siendo una industria sin duda muy fuerte en Argentina. Recuerden que los obreros de este sector quizá habían sido los principales impulsores del 17 de octubre de 1945, o sea que había toda una tradición en ese sector obrero. Bueno, realizan una huelga de 69 días, que es muy importante porque hay desabastecimiento de carne en el mercado interno, hay apoyo del resto de los muchos trabajadores de otros sectores a las huelgas, se extiende en otros ámbitos esa huelga, ¿sí? Y aparece, el perro ya me dice que tengo que ir terminando con Frondizi porque si no, no llegamos más a lo otro. No, ni hablar, voy muy lento, perdona. Porque lo que viene está buenísimo también. Bueno, aparece la primera guerrilla rural en Argentina de origen peronista. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante, espero que tengamos tiempo. Es un dato importante, si bien no es una guerrilla importante, tampoco va a tener mucho desarrollo, no va a ser pie. Digo, cuando hablo de guerrilla hablo de un movimiento armado que se instala en alguna zona rural de Argentina intentando provocar una revolución generalmente de orden más socialista, ¿no? Como fue la Revolución Cubana, que la Revolución Cubana había triunfado en Cuba en 1959. La Revolución Cubana, el 1 de enero de 1959, Fidel Castro, Camilo Cienfuegos y el Che Guevara entran en La Habana, si bien el Che ya estaba desde hace un par de días, entran en La Habana, el dictador Fulgencio Batista, apoyado por Estados Unidos, tiene que huir, y el país queda en manos de esta guerrilla revolucionaria que se había instalado un par de años antes en Sierra Maestra, un ámbito rural de Cuba, y que había logrado la primera, no la primera revolución, una revolución, digamos, popular, que va a terminar con un gobierno dictatorial y que un año después se va a inclinar en este orden bipolar del mundo por el lado de la Unión Soviética, por el bloque socialista. Y eso va a generar en el continente un movimiento político que va a tener efectos muy importantes en todos los países de Latinoamérica, en Argentina también. Por eso este dato de la primera guerrilla rural, que se van a llamar uturuncos, que es hombre tigre en idioma, yo no sé si, no me recuerdo si idioma mataco o en alguna lengua aborigen, va a ser desarticulada rápidamente, pero le va a dar el pie a Frondizi para desarrollar lo que se va a llamar, entre las huelgas y esta novedad de la guerrilla, un plan Conintes. Un dato más, la guerrilla era de origen peronista, esta puntualmente, va a haber otros movimientos que no, porque también el peronismo había generado un movimiento que posiblemente se lo haya mencionado la profesora Martín, que se llamó, en general, porque era muy diverso y heterogéneo, se llamó la resistencia peronista, ¿no? Cuando llega el golpe a Perón, diferentes sectores, obviamente leales, empiezan a realizar actos de sabotaje, huelgas, bueno, diferentes actos que generalmente se lo va a llamar como resistencia peronista y que va a terminar en movimientos armados. Este quizás sea el primero, pero va a haber otros, digamos, va a haber una tradición de lucha que se va a ir de alguna manera encadenando hasta que va a llegar a un punto culminante en el que la sociedad argentina esté enfrentada fuertemente, ¿sí?
por eso digo, este es el primer punto. Y el plan Conintes, que es el plan que realiza Frondizi desde el gobierno, que es un plan para darle la posibilidad a las Fuerzas Armadas de la intervención en conflictos internos. Esto lo voy a decir muy rápidamente. Igual tenemos que volver sobre eso. Las Fuerzas Armadas de un país están pensadas para una guerra, obviamente, con un país o con una organización externa al país. ¿Sí? Esto en teoría, después tenemos muchos ejemplos donde esto no se dio, pero generalmente esa es la tradición de los ejércitos desde los ejércitos imperiales, digamos, los primeros ejércitos imperiales de la Babilonia hace, no sé, más de 30 siglos, ¿sí? Hasta nuestros días, ¿no? Y sobre todo después de la conformación del Estado moderno y después de una serie de hechos que separan la idea de las Fuerzas Armadas y la policía como fuerza interior, que no es tan vieja, digamos, eso se da a mediados del siglo XIX, la idea es que las Fuerzas Armadas sean un brazo fundamental del Estado, ¿sí? Para defenderse en un conflicto externo, básicamente. ¿Sí? No para intervenir en el control social o en control, digamos, de los conflictos internos, porque para eso deben estar las fuerzas de seguridad, policías, varias, porque son de las provincias y federal, y gendarmería, por ejemplo, o prefectura, que son fuerzas de seguridad en manos del Estado, junto con la Policía Federal. Acá hay en Argentina ya venía interviniendo el ejército en forma directa en conflictos internos de las huelgas de la Patagonia, recuerdan con Irigoyen en 1922, si no lo recuerdan vayan a estudiarlo, que es un tema importante para saber para el parcial, ¿sí? Y también, obviamente, como un factor político, porque daban golpes de Estado, imagínense si no intervienen en forma directa. Pero acá, Frondizi lleva adelante un plan para que intervengan ya como control de conflictos internos por sobre las policías. Entonces, hay una huelga violenta, por ejemplo, ¿no? Se rompen coches, se ponen bombas molotov, ¿sí? O sea, se generan daños, está claro que las fuerzas de seguridad tienen que actuar, ¿sí? Ahora, ante esos hechos, mediante el plan Conintes, las fuerzas policiales actuaban bajo el mando de las Fuerzas Armadas. O sea que las Fuerzas Armadas ya tenían autorización para actuar como policía interna en un país. Esto es todo un tema. Y además lo que se firma es el estado de sitio. El estado de sitio lo permite el artículo 23 de nuestra Constitución, lo van a estudiar cuando vean teoría constitucional, espero que el cuatrimestre que viene, van a ver, y cuando vean, y lo ven también en derechos humanos, digamos, ¿no? Cuando vean la característica de nuestro estado de sitio, y también dicta el estado de conmoción interna este plan, que esta es una figura que no está en nuestra Constitución, pero que, digamos, por decreto del presidente le permitía a las Fuerzas Armadas juzgar, ¿sí? Llevar adelante procesos, ¿sí? En hechos que tuvieran que ver con conmoción interna, lo cual, además, también en principio, piénsenlo, bueno, ustedes no lo tienen por qué conocer todavía, lo van a conocer cuando cursen estas dos materias que le comenté, es inconstitucional de acuerdo al artículo 18 de nuestra Constitución, que dice que nadie puede ser sacado de los jueces nombrados antes del hecho del proceso, ¿sí? Entonces, no nos pueden poner un juez posterior y además alguien que no es juez realmente, ¿no? Bueno, esto generó mucho conflicto interno y dio lugar a algunas cuestiones que van a terminar en el golpe de Estado. Las causas, bueno, puntual. Hay elecciones para gobernador. Recuerden que en esta época el presidente duraba 6 años en el cargo, me ayudó con un dedo más de la mano, 6 años más en el cargo, ¿sí? 6 años más no, duraba 6 años en el cargo, digo, pero los gobernadores duraban 4 generalmente, ¿sí? Porque eso era por constitución provincial. Entonces, hay elecciones para gobernadores en muchas provincias y para diputados nacionales, porque los diputados nacionales se elegían, también se renovaba la Cámara de Diputados cada 2 años. Bueno,
ante esas elecciones, Frondizi deja que algunas agrupaciones de origen peronista se presenten a esas elecciones. Y lo que pasa, se presentan bajo un nombre que se llama Unión Popular, todo el mundo sabían que eran peronistas, ¿sí? Lo que pasa es que, fíjense, gana las elecciones provinciales en esas provincias. Sobre todo lo que hace muy fuerte ruido es que ganan en la provincia de Buenos Aires, gana un dirigente sindical que se llamaba Framini, ¿sí? Entonces, ante este hecho, ¿sí?, que podríamos decir de alguna manera que se le escapó al gobierno de perspectiva, ellos dejaron presentar a la Unión Popular pensando que no iban a ganar, ganaron en estas provincias, lo que hace Frondizi es intervenir esa provincia para que no asuma el gobernador electo, ¿sí?, que en ningún caso pudo asumir, esto se los adelanto. ¿Y por qué lo hace? Bueno, porque sabe que él estaba monitoreado por las Fuerzas Armadas y que las Fuerzas Armadas no le iba a permitir de ninguna manera que asumiera un gobernador en ninguna provincia de origen peronista, menos aún en la provincia de Buenos Aires, que tenía un peso inmenso como el que tiene ahora, ¿no?, en el ámbito nacional. Ante esto, y lo que entienden que también es una debilidad política de Frondizi, este juego, como mencionamos, este juego imposible que decíamos antes, las Fuerzas Armadas, Frondizi le exigen la renuncia, Frondizi dice que no va a renunciar, en una frase famosa, no renunciaré, no me suicidaré, no me acuerdo más cómo termina la frase, pero es una frase famosa. Entonces, ante eso, la Fuerza Armada dice, bueno, no se preocupe, usted está depuesto, ya no es más presidente, lo llevan detenido a la isla Martín García, como había pasado con Irigoyen, ¿sí? Lo dejan ahí un tiempito para que reflexione, y mientras asume José María Guido. ¿Quién era José María Guido? José María Guido era un senador que había sido electo por la provincia de Río Negro, de la fuerza política de Frondizi. ¿Y por qué eligen como presidente un senador? Bueno, porque recuerden que les comenté que Alejandro Gómez, que era el vicepresidente de Frondizi, había renunciado cuando Frondizi firmó los acuerdos petroleros. ¿Sí? Entonces, como no había vicepresidente, la ley de acefalía indica que continuaba el vicepresidente primero del Senado, que es el senador que obviamente elijan los senadores que componían la Cámara, que era José María Guido. Bueno, José María Guido lo llevan ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación de apuro, lo hacen jurar como presidente, y rápidamente él asume su rol de portavoz de las facciones militares que en realidad eran las que tenían el poder real en la Argentina en ese momento. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace? Anula los comicios de 1962, todos, los de gobernadores y los de diputados, declara en receso al Congreso, porque recuerden que el Congreso seguía funcionando. Bueno, seguía funcionando no, porque acá no va a seguir más funcionando, y hace caducar a todas las autoridades de los partidos políticos, con lo cual descabeza la actividad política en la Argentina. Virtualmente estamos en un estado de dictadura, aunque el que tiene el título de presidente formal es una persona que estaba en la cadena de sucesión. Es un golpe muy extraño el que se da en esta época, pero bueno, en realidad lo que los militares quieren acá es, lo más rápido que puedan, ordenar el tablero político interno, condicionar fuertemente, o sea, no dejar que el peronismo siga creciendo y presentándose elecciones, tener un control mucho más fuerte de los trabajadores y de quien pudiera formar grupos armados de oposición, es decir, incrementar el monitoreo y la represión, y luego llamar a elecciones que nuevamente iban a ser elecciones obviamente monitoreadas y con el peronismo proscripto. ¿Vamos bien hasta ahí? Esas elecciones son, perdón, no esperé, que creo que Verónica y Abril me dijeron que sí, pero Sí. ustedes pregunten algo, porque si no yo hablo como una locomotora, porque encima se me va el tiempo y me gusta decir muchas cosas, pero si algo no se entiende o
o se pierden y tengo que volver, no hay problema, volvemos. Les decía, en esas elecciones se va a presentar nuevamente la Unión Cívica Radical del Pueblo, y si bien el voto en blanco va a ser igual de fuerte que durante las elecciones de 1957, Arturo Umberto Illia, por la Unión Cívica Radical del Pueblo, va a ser electo presidente, ¿sí? Todo el mundo pensaba que se iba a candidatear Ricardo Balbín, que era el líder natural que tenía la Unión Cívica Radical del Pueblo. Sin embargo, hay una idea de Balbín que no es el momento, y Arturo Illia, que es de una corriente dentro del radicalismo que se llamaba Línea Córdoba, una corriente tradicional, pero que no estaba generalmente, o sea, era minoritaria en las decisiones del Comité Central de la Unión Cívica Radical. Es elegido presidente, había sido gobernador de Córdoba, y era una figura no súper conocida a nivel nacional, pero con buen predicamento dentro de la Unión Cívica Radical. Va a gobernar el país hasta 1966, en que se genera el golpe de Estado. ¿Cuál es el problema de Illia como presidente? Como dice ahí, la débil legitimidad de origen, porque él asume con el 25% de los votos totales del país. Recuerden que en este momento el presidente no solo dura 6 años, y no se puede reelegir porque habíamos vuelto a la Constitución de 1853, perdón, sino que además se elige en forma indirecta. Es decir, los ciudadanos votaban electores que luego elegían al presidente. Entonces, Arturo Umberto Illia puede ser elegido presidente porque, si bien la cantidad de electores que había sacado no le alcanzaban para formar la mitad más uno, una serie de partidos políticos más pequeños, de conservadores y algunas otras expresiones del radicalismo que iban por afuera de las provincias, le dan los votos en el colegio electoral y es proclamado presidente. Pero esa debilidad de origen está. Él se va a caracterizar por ser un presidente que afirme esa línea radical, si quieren, de alguna manera de afirmación de la soberanía nacional, ¿sí? Por lo tanto, va a tratar de tener una posición fuertemente independiente en ese momento, tanto del bloque socialista como de las presiones que realizaba Estados Unidos en el continente para alinear a todos los países bajo su predicamento. Y va también a pensar en un orden económico que no sea por ahí tan explosivo en crecimiento a partir de inversiones extranjeras como el que planteaba Frondizi, algo más también de origen nacional, pero con una economía no del todo regulada, salvo en algunos aspectos que ahora vamos a ver. La cuestión es que el problema que va a tener Illia es que al plantear, digamos, esta visión, no va a tener apoyo ni del gran sector del empresariado, ¿sí? Ni de las empresas extranjeras, de las multinacionales que jugaban un rol importante en política. Y también, obviamente, bueno, la falta de apoyo político, que ahora la vamos a ver más aún. ¿Por qué? ¿Qué pasaba? Bueno, con el peronismo proscripto, ¿sí? Obviamente que había un sector mayoritario del pueblo y del país y de las fuerzas sociales en pugna que no lo iba a ver con simpatía a Illia. Si bien Illia había manifestado su intención de levantarle esa proscripción al peronismo, cosa que va a hacer en algún momento, lo cierto es que no podía tener apoyos por ahí. Luego tenía el problema con el sector militar que continuaba monitoreando fuertemente la política argentina, que había dado el golpe contra Frondizi, bueno, primero contra Perón, luego contra Frondizi, también lo miraba con mucha desconfianza, ¿sí?
Hay un hecho puntual en política exterior que le lleva a este punto de desconfianza, y es el que mencioné antes. En 1965 Estados Unidos invade Santo Domingo, un país centroamericano, ¿sí? Y le solicita a diferentes países de Latinoamérica que envíen fuerzas militares en apoyo a esa invasión, de alguna manera como forma de mostrar, ¿sí?, que todo el continente estaba con una intervención directa que hacía Estados Unidos en un país, centroamericano, que obviamente contravenía todos los principios del orden internacional, y fundamentalmente un principio que para el radicalismo desde Irigoyen en adelante siempre había sido muy importante, que era el principio de no intervención en los asuntos internos de otro país. Estados Unidos interviene en Santo Domingo porque hay una revolución nacionalista, digamos, ¿no?, popular, que no, como no quiere que se convierta en otra Cuba, lo que hace es intervenir directamente con su fuerza militar el país. Entonces, al Ilia no prestarse a esta situación, genera un fuerte rechazo de los sectores militares, fundamentalmente de ese señor que está ahí, que se llama Juan Carlos Onganía, que ahora lo vamos a ver más adelante porque va a ser quien va a encabezar el golpe de Estado contra Ilia. En este momento, Onganía, en los primeros años del gobierno de Ilia, es el jefe, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, es decir, es el militar de más alto rango antes del presidente, que es por mandato constitucional él, el jefe supremo de las Fuerzas Armadas, ¿no? Después tenía falta de apoyo desde el sindicalismo. La otra foto es de Augusto Timoteo Bandor, que es el líder de la CGT, en realidad es el líder de la Unión Obrera Metalúrgica, quizá el gremio en ese momento más importante de la Argentina, o uno de los 2 o 3 más importantes en la Argentina, que a su vez tenía el control de la CGT, de la Confederación General del Trabajo, que era un jugador importantísimo en ese momento. Bueno, tampoco tiene el apoyo del sindicalismo, de hecho Bandor trabaja fuertemente en una alianza con Onganía para desgastar, con Onganía y con otros sectores, para desgastar el gobierno de Ilia. Tiene falta de apoyo dentro de su propio partido. ¿Por qué? Porque como él es de la línea Córdoba, hay muchos radicales que tampoco lo ven como una figura confiable, ¿sí? Tiene falta de apoyo en el Congreso. ¿Por qué? Porque como las elecciones habían sido por un sistema proporcional, los bloques en el Congreso están divididos en diferentes fuerzas políticas y Ilia no logra tener una mayoría, ¿sí? Y como dijimos, tiene fuerte oposición de las grandes empresas. Fíjense, la campaña de la prensa en contra de Ilia es quizá en la segunda mitad del siglo XX, digamos, la primera campaña casi que podríamos incluso comparar con lo que pasa en algunos momentos en la Argentina actual, aunque es muy diferente por la incidencia de los medios, ¿no? Acá quien lleva la voz cantante en materia política son las revistas políticas, ni No, siquiera los diarios. Sí. ahí Evangelina había puesto en el chat que le decían tortuga, con lo que en Claro, relación a lo que está hablando. exacto, tal cual, tal cual. Desde la revista, fíjense, una revista de humor, que era la revista Tía Vicenta, de alguna manera impone esa caricatura de Ilia como una tortuga, y después hay 2 revistas muy importantes en la época que marcaban la agenda política. Una era Primera Plana, como ven ahí, y otra era Confirmado. Las 2 revistas habían sido fundadas por Jacobo Timerman, quizá era el dueño de medios más destacado de esta etapa de la Argentina, que paradójicamente, si bien fue un dueño de medios siempre ligado al poder, que aparte fue destacado porque creaba muy buenos medios de comunicación, sabía cómo hacerlos, durante la dictadura de 1976-83 es secuestrado y torturado por esa dictadura, y termina exiliado, digamos, de la Argentina, no por problemas ideológicos, porque no era precisamente una persona de izquierda, sino obviamente por otro tipo de problemas que tienen más que ver con el desarrollo a pesar de no ser de izquierda, con un periodismo
más independiente, ¿no? Cosa que lo van a ver la clase que viene, obviamente que la dictadura de Videla y sus sucesores no se podía permitir. Pero bueno, fíjense que de este lado, esta persona, digamos, crea medios de comunicación que tienen una incidencia muy fuerte y que van a escuchar un poquito más de ladridos ahora, disculpen. Les decía, fíjense lo que son las tapas. ¿Quiénes sí no quieren el golpe? O sea, el golpe va a ser el 28 de julio de 1966 y estas revistas ya son de fines del 65. ¿Sí? O sea, ya en este momento se está hablando de golpe de Estado. ¿Se escucha o se escucha más el perro que yo? No, se escucha, profe. Ahí ya se calmó, ya. Parece que es hincha de Jacobo Timerman. Yo me puse... Fíjense, imagínense ustedes que mañana, o sea, yo dije que no había que trasladar categorías, ¿no? Me estoy contradiciendo, pero imagínense para tener la dimensión de lo que era la realidad que se vivía en Argentina, que mañana aparezca en la tapa de Clarín o en la de Página 12, no importa. Digo, como hoy está tan dividida la sociedad, digo, dos medios, uno que puede ser oficialista y otro que puede ser opositor, imagínense que aparezca una tapa diciendo quiénes sí no quieren el golpe. O sea, es algo que afortunadamente hoy no nos podemos imaginar. Digo, afortunadamente. Bueno, en esta sociedad argentina tan complicada de esta época, es complicada en esta época, pero fíjense entonces en esos años, hasta se podían hacer esto. Bueno, la campaña es totalmente desgastante, no hay forma de defenderlo ahí, fíjense, 2 años perdidos, dice la otra etapa. Bueno, y eso termina pasando un poco como con el golpe de 1930, en que Irigoyen no es apoyado en realidad por la gente, es un golpe que se da en medio de la indiferencia política, que ya estaba bastante anunciado. Pasa lo mismo con Ilia, ¿no? Es un golpe de Estado donde no hay oposición casi. ¿Por qué? Bueno, les muestro la foto anterior. Porque este señor, Juan Carlos Onganía, ya estaba de acuerdo con este señor Bandor y con estos otros señores que se ven alrededor, que son la Iglesia Católica, en que había que imponer un cambio en la sociedad argentina porque este gobierno era débil, era lento, no era confiable, estaba dejando que las fuerzas de la subversión marxista avanzaran. Son palabras que están en el manifiesto revolucionario de Onganía, digo, no es que las estoy inventando yo, ni estoy caricaturizando, ¿no? Y por eso finalmente se da el golpe de Estado de 1966. Un golpe de Estado que no va a ser igual a los demás. ¿Por qué? Porque inaugura una tradición que afortunadamente va a tener solo 2 etapas, 1966 y 1976. Pero ahora, como no se propone ser una fuerza transitoria, ¿sí? Onganía, digamos, primero no lo da un sector del ejército o un sector de una fuerza armada determinada, sino que el golpe lo da, se forma una junta militar. Esto es novedoso. La junta militar integrada por el comandante en jefe del ejército, por el comandante en jefe de la marina y el comandante en jefe de la fuerza aérea. Es decir, las 3 Fuerzas Armadas Unidas actuando como junta militar. Esa junta militar designa a Juan Carlos Onganía, general retirado, porque se había retirado, como presidente de la Argentina. Y no solo eso, dictan un estatuto de la Revolución Argentina, es decir, hacen como una reforma constitucional. Ese estatuto de la reforma argentina, ¿qué dice? Dice, bueno, se forma una junta, esa junta va a elegir un presidente, a su vez se van a formar juntas en las provincias, esas juntas van a elegir gobernador, el Congreso no va a funcionar, esta junta también va a nombrar los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de los tribunales de provincia, es decir, eligen los jueces. Ustedes piénsenlo, hoy no lo... A ver, más allá de que lo puedan saber o no,
ustedes piénsenlo el día que vayan a teoría constitucional y le digan cómo funciona el nombramiento de los jueces. Acuérdense de esta clase y van a decir, ¿cómo? Acá un señor que era militar, que había hecho la carrera militar, elegía a los jueces. Y decía, Rocío, ahora vos vas a ser juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y pero, ¿cómo? ¿No lo tiene que elegir el presidente y ser aprobado por el Senado con los 2/3 de los miembros de la Cámara de Senadores? No. Rocío, que es mi amiga, ahora va a ser miembro de la Corte, porque es buena abogada, yo sé que estudió mucho, se sacó muy buenas notas en historia del derecho constitucional argentina en el primer año de su carrera, sabe un montón, así que va a ser jueza de la Corte. Bueno, digo, a veces cuando nosotros enseñamos estos temas, no nos damos cuenta de lo increíble e insostenible de hechos que hemos aceptado, digo, está bien, creo que si no había nacido estaba por ahí, digo yo, y ustedes menos aún, digo, que hemos aceptado como sociedad en su conjunto, ¿no? Y este estatuto lo más lindo que decía, la Constitución rige en Argentina, la Constitución Nacional, pero está abajo de este estatuto. ¿Sí? En todo lo que no se oponga a este estatuto, vamos a respetar la Constitución. O sea, vamos a respetar la Constitución, el artículo 18, por ejemplo, que habla del juez natural, lo vamos a respetar hasta tanto no nos molesten con que nombramos a los jueces como nosotros queremos, por ejemplo. Cuando vean teoría constitucional, piensen en esto, cuando vean la supremacía de la Constitución, ¿sí? Que les van a dibujar seguramente un triángulo, que le van a decir esta es la pirámide, que le vamos a llamar la pirámide de Kelsen, porque arbitrariamente le llamamos la pirámide de Kelsen, ¿no? Aunque no sé si alguna vez Kelsen dibujó la pirámide, eso todavía me queda en duda, pero bueno, es sí Eso una nunca se figura. sabe, siempre la llamamos así. Exacto. Es una figura que va a demostrar que arriba de la Constitución no hay nada, porque es la punta de la pirámide y que todo el resto de las leyes se tienen que acomodar a lo que dice la Constitución. Bueno, acá hicieron al revés. Pusieron el estatuto arriba, la Constitución por debajo, y después, una vez que alterás el orden así, jurídico, haces lo que quieras, porque aparte la Constitución dice que las leyes las tienen que hacer en el Congreso, y ellos cerraron el Congreso, y hacían las leyes ellos. La Junta Militar, digo, ¿no? Entonces, bueno, kafkiano. Bueno, obviamente proscriben la actividad política, hay una alianza con sectores sindicales y eclesiásticos muy fuertes. ¿Por qué nombro lo del sector eclesiástico? Porque es una dictadura que, además de imponer condiciones de liberalización de la economía muy fuerte, es decir, apertura total de los mercados, de regulación de los mercados, baja de salarios, inversiones extranjeras sin ningún tipo de control, es decir, van a crear una fuerte crisis económica, muy del tipo liberal extremo, digamos, ¿no? Van a crear una alianza con los sectores eclesiásticos de carácter moral. O sea, van a empezar a perseguir lo que los ciudadanos, lo que hoy está reservado por el artículo 19 de la Constitución, que dice que las acciones privadas de los hombres, espero que prontamente diga además, y de las mujeres, pero al principio así lo dice el artículo 19, textual, digo, las acciones privadas de los hombres, que no ofendan el orden y la moral pública y que no perjudiquen a terceros, quedan por fuera de las autoridades de los magistrados. Bueno, esta alianza va a generar que el control de esos, lo que llamamos acciones privadas, sea total, ¿sí? Un ejemplo muy tonto les voy a poner. No es muy tonto, es un ejemplo muy gráfico de lo que sucede. Por ejemplo, había una fuerte censura sobre el cine nacional y sobre el cine internacional, pero no una fuerte censura ideológica, no, había una fuerte censura, y se prohibían películas que hoy, si ustedes las ven, son un chiste al lado de lo que pasa a la televisión en un horario sin protección al menor. Bueno, no importa, eso es porque las costumbres han cambiado, pero el control ideológico venía de la mano de un control moral. Esto es, también lo van a estudiar en teoría constitucional y en derechos humanos, esto es todo lo contrario a lo que hoy dice la Corte Suprema Argentina, que dice que el Estado no puede de ninguna manera inmiscuirse en el plan de vida que tiene una persona. Y se los comento, no para dar saltos históricos, que fue lo que dije que no había que ver, sino para
que vean que eran mesiánicos en el sentido de pensar que tenían una misión, y que era que Argentina fuera un país, como ellos decían, occidental y cristiano, y que no se corrieran de esos valores, ¿sí? Eso, claro, el problema es que no permite la heterogeneidad, no permite que alguien piense diferente, no permite muchas cosas, y finalmente lo tenés que imponer mediante una dictadura, porque el problema que generó esto no era que reprimían solo a las personas peronistas o de izquierda, terminaron reprimiendo a todo el movimiento rock de Argentina que nacía en ese momento, que hoy todos cumplen 70 años, son todos unas señores y unas señoras grandes, muy simpáticas, ¿sí? Que en ese momento eran perseguidos solo porque llevaban el pelo largo, porque no tenían ni siquiera conexión ideológica con nada, y era perseguido también el público que iba a verlos. Una cosa que es muy loca, digamos, ¿no? Se ve, hay un documental, en realidad hay un libro que se llama Rock y Dictadura, que es de un gran historiador de la cultura argentina y periodista que se llama Sergio Pujol, que después se traduce en un documental también, donde se ve ese proceso de entramado entre una sociedad autoritaria y estas imposiciones. Esto es lo que llama Guillermo O'Donnell, que es un gran, ya fallecido, el gran politicólogo argentino de esta época, de fin del siglo XX, va a crear una categoría que va a llamar Estado burocrático autoritario. ¿Sí? Es burocrático porque crea una norma, el estatuto, para que se siga, y es fuertemente autoritario porque no solo no reprime ideológicamente, sino que además reprime moralmente. Bueno, como siempre me fui muy lejos y ya nos quedan 5 minutos nada más. Abril me va a matar porque no termino. Hechos importantísimos. La noche de los bastones largos. ¿Alguien sabe a qué se refiere? ¿No? No. Sí, no sé si fue específicamente una represión, pero no fue lo que sucedió en la universidad. Muy bien, exacto, Catalina. La noche de los bastones largos fue quizá el primer gran corte con el desarrollo. Eso quiere decir que tengo que ir terminando, está clarísimo. Digo, la Universidad Argentina vivió una época complicada durante el peronismo. Cuando digo complicada, digo, el peronismo intervino en las universidades, tuvo un control ideológico muy fuerte, generó rechazo en círculos intelectuales que se venían desarrollando muy fuertes, como por ejemplo, en 1947, en pleno gobierno peronista, tuvimos un premio Nobel, digamos, de ciencias duras, por llamarlo de alguna manera, de medicina, con Bernardo Hussein, ¿sí? El primero argentino. Bueno, Bernardo Hussein terminó bastante mal con el gobierno peronista, como otros sectores intelectuales de la época, por el fuerte control ideológico que pretendía este gobierno para quien no se alineara con sus propuestas, ¿no? Bueno, quizá lo muy interesante que tuvo la Universidad Argentina a partir de 1955 es que hubo mucha libertad de producción de conocimiento académico, ¿sí? Y se crearon instancias de investigación, cátedras, incluso durante el gobierno de Frondizi se funda el CONICET, ¿sí? Y Frondizi le da mucha entidad al desarrollo científico a partir de las universidades nacionales, y esto genera que en 1966 la Universidad Argentina, sobre todo la Universidad de Buenos Aires, por ser la que más concentraba, y por ser la más tradicional, y porque no había muchas otras, no había tantas universidades como ahora, concentraba la fuerza motora de un cambio, de una investigación en ciencia y técnica muy importante. Liderado, en este caso, mucho también por la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, ¿sí? Bueno, en 1966 se genera la Noche de los Bastones Largos, se interviene a las universidades nacionales, porque Onganía entendía que ahí había focos de pensamiento subversivo, marxista, extranjerizante, antimoral occidental y cristiana,
Y obviamente aquellos profesores e investigadores tratan de resistir, y se la conoce como la Noche de los Bastones Largos, porque en esa facultad, en la de Ciencias Exactas y Naturales, pero también en la de Filosofía y Letras de Buenos Aires, intervienen, no me acuerdo exactamente la noche de junio que es, si el 29 o los primeros días de julio, no recuerdo exactamente el día, los ponen en fila todos, profesores, docentes, los hacen pasar por el pasillo de bastones largos que usaba la policía para reprimir, les dan una fortísima tunda, los cesan a muchos de los profesores que en ese momento estaban, y algunas profesoras también, como docentes, directamente los echan de la universidad, ¿sí? Y así rompen la continuidad de ese proyecto de investigación que se venía gestando desde 1958. De hecho, algunos jamás, bueno, no volvieron a ejercer la docencia y otros emigraron, ¿verdad? Tal cual. Uno de ellos fue César Milstein, no sé si lo recuerdan, médico que va a obtener el premio Nobel de Medicina en 1985, si no me equivoco el año, trabajando ya en Gran Bretaña, ¿sí? De hecho, es el último, si no recuerdo mal, es el último premio Nobel argentino. Puede ser que me esté confundiendo. César Milstein va a exiliarse del país en esa época, y no va a volver más al país, lamentablemente, ¿sí? Va a hacer sus producciones desde el exterior. Y hay una anécdota, porque hay un famosísimo profesor norteamericano que cuenta en primera persona esa noche, porque estaba en la facultad, y el relato cobra dimensión mundial también, es un relato excelente, digamos, ¿no? Es como si hoy les dijera estaba Kelsen para nosotros, ¿no? En la facultad, y ve esta barbarie, y obviamente vuelve a su país y lo cuenta, ¿no? Y lo narra. Nada, es un hecho significativo para también marcar el trato que le daba este gobierno a la intelectualidad, porque si bien teóricamente eran antiperonistas, que a su vez el peronismo había tratado muy mal a la intelectualidad universitaria, la verdad que de este lado no estábamos mucho mejor. Bueno, nada, ya nos tenemos que ir. El cordobazo se sucede en esta época, es quizá el hecho social más importante, porque genera la caída de Onganía. Onganía había gobernado desde el 28 de junio del 66 hasta, va a gobernar hasta un par de meses después del cordobazo, en el 69, pero ya termina muy debilitado. ¿Qué es el cordobazo? Es una alianza entre sectores obreros y estudiantiles de Córdoba, que durante fundamentalmente 2 días, pero hay otras jornadas posteriores, pone a la ciudad en estado no de guerra, sino de control de las fuerzas populares. 2 hechos significativos de ese momento. Los obreros no responden a sus líderes sindicales naturales, ¿sí? Su líder sindical natural era Bandor, era de alguna manera aliado de Onganía. Acá en Córdoba hay una rebelión contra eso, bueno, encabezado por un sector que ya hacía tiempo que estaba rebelado contra esa dirigencia, que a partir de ahí se va a empezar, en realidad ya antes se llamaba dirigencia burocrática. Acá lo que hay en Córdoba hay 2 vertientes del sindicalismo, la burocrática, ¿sí? Encabezada por Bandor, que pactaba con las cúpulas, con los poderes, y la corriente sindical clasista, aquella que dice, no, yo soy trabajador, tengo que responder a los intereses de los trabajadores, no me voy a sentar ni con la iglesia, ni con el presidente, ni con las Fuerzas Armadas, porque no son mis aliados. Mis aliados están en mi clase social, y por lo tanto, la foto de Tosco acá es muy gráfica. Tosco es este señor que encabeza, no sé si lo ven ahí, este señor que encabeza de mameluco, ¿sí? Adelante de los que están tomados de los brazos, medio con bastantes entradas en la cabeza. Fíjense que está con mameluco, porque Tosco era el líder de la CGT de los argentinos de Córdoba, era un líder clasista, y él siempre estaba en el taller trabajando. Obviamente que paraba para hacer tareas sindicales, por eso siempre estaba de mameluco, digamos, ¿no? No, si ustedes ven un líder sindical hoy que esté con ropa de trabajo, le podríamos sacar una foto.
Bueno, este hecho genera una conmoción en Argentina porque se va a replicar en otras ciudades, y lo que da la pauta es que ese juego imposible de gobernar con el peronismo proscripto y siendo monitoreado por las Fuerzas Armadas se va a ir terminando, ¿sí? Y además otro hecho que da es que los estudiantes empiezan a reclamar participación política. Dicen, ¿cómo yo no puedo votar? ¿Cómo no hay elecciones? ¿Cómo yo no puedo votar el peronismo? ¿Cómo yo no puedo votar a una fuerza de izquierda? ¿Sí? Los estudiantes universitarios, que habían sido fuertemente antiperonistas en el primer peronismo, ahora se van a identificar fuertemente con sectores de izquierda y con sectores del peronismo que está proscripto, ¿sí? Es un juego generacional, un cambio generacional muy interesante, o muy paradójico que se da en la sociedad argentina. Ya sé que estamos con 1 minuto pasados, ya termino, les prometo. Pero va a suceder eso. El problema es que los estudiantes, y en general los jóvenes, que reclaman participación política, también van a ser aquellos que van a nutrir las organizaciones armadas revolucionarias que se están formando a la luz de esa proscripción que hay, y también a la luz de lo que había sucedido en Cuba. Si en Cuba lo habían podido hacer, si en Cuba se podían haber podido, si se habían liberado en una guerrilla con apoyo popular de una dictadura monitoreada por Estados Unidos, ¿por qué no lo podíamos hacer en Argentina, que teníamos mucho más obreros, que teníamos tradición de lucha, que éramos un país más rico, más grande, con más potencial, etcétera, etcétera? Entonces, esto forma parte quizá de otro capítulo, pero la formación de las fuerzas constitucionales, las fuerzas, digo, revolucionarias que van a optar por la lucha armada en este periodo son fundamentales, ¿no? En 1969 se crea el Ejército Revolucionario del Pueblo, que es el brazo armado del Partido Revolucionario de los Trabajadores, que es de orientación bien de izquierda, trotskista, podríamos decir, aunque no ortodoxamente trotskista, pero se crea el Ejército Revolucionario del Pueblo, que va a ser la organización armada argentina más importante de origen no peronista hasta 1976, en que finalmente, de alguna manera, comience su derrota casi final, ¿no? O 1975 inclusive, comienza la derrota final de esta fuerza revolucionaria. Eso en 1969, y en 1970 se va a crear quizá la más conocida, que es Montoneros, ¿no? Que es la Fuerza Armada de origen peronista, que inclusive va a tener un origen más de derecha que de izquierda, porque va a tener un origen más en jóvenes que trabajaban en la acción social de la Iglesia Católica, no ligados a un pensamiento marxista, aunque después eso va a ir cambiando, y que va a, como no sé si lo saben, es un hecho muy conocido, aparte se vuelve a hablar ahora. El año pasado, María O'Donnell, que es una periodista muy conocida, hija de Guillermo O'Donnell, que es el politicólogo que yo cité en la diapo anterior, escribió un libro que se llama Aramburu. ¿Y por qué? Porque los montoneros, para darse a conocer públicamente como una fuerza armada de resistencia peronista, secuestran y matan a el general Aramburu, que había sido quien había dado el golpe contra Perón, ¿no? En un hecho que todavía hoy se discute en la historia argentina y que pone, digamos, la discusión sobre la legitimidad de la violencia política como arma de lucha en una dictadura en el centro del... Pero por eso es tan importante. Lo que me quedó afuera para esta clase, que es importante que lo vean en el libro, y cualquier cosa me consultan a través de Abril, y si quieren les grabo un videito con Perdón, este profe. punto. Con referencia a Montoneros hay una película, Infancia Clandestina, No. que la interpreta Natalia Oreiro, creo, que bueno, cuenta la historia realmente, ¿no? Y está buenísimo, ¿no? Cómo se entrometen en realidad, ¿no? De contrabando hacia Buenos Aires, y bueno, con nombres falsos, ¿no? Para que no sean identificados por el resto de los políticos, por así decirlo. Está muy buena. Yo la vi en el secundario y la volví a ver hace poco tiempo atrás, y cuenta muy bien la historia. Sí,
Sí, es cierto. Es algo que es casi tan difícil de representarnos en la sociedad actual, que está muy bueno siempre trabajarlo a través de películas, de buenas películas históricas, ¿no? Así que sí, es muy interesante esta peli. No, les decía, lo último que yo quería comentarles era la enmienda constitucional de 1972. No vamos a tener tiempo, ya no les voy a robar más tiempo. Lo que sí me gustaría es que lo vean del libro con atención. No es un tema difícil, para nada, pero no lo quiero dejar pasar. Si necesitan material, yo les pongo en la pestaña. Si quieren, por ahí les grabo un videito corto nada más sobre este punto. Pero es un punto que se tienen que llevar para tener una noción. Sobre todo, ¿por qué? Porque hay puntos muy parecidos con la reforma del 94. ¿Sí? Entonces, nada, eso. Y porque es la última reforma constitucional, a mi punto de vista, inconstitucional, por cómo lo llevan a cabo durante un gobierno, durante una dictadura, que va a regir hasta 1994. Nada más, Abril, no digo nada más porque me muero. No pasa nada. Cualquier cosa, si tienen alguna duda, me escriben y yo te reenvío las preguntas, no hay problema. Dale. Sí, o por la plataforma, lo mismo. Pero bueno, Consulta, nada, ¿este PowerPoint lo van a subir al campus o lo van a pasar vía WhatsApp? Lo puedo subir si querés, como quieras. No hay problema. No hay drama. Yo todavía no preparé la clase de este tema en el campus, así que lo hago seguramente entre mañana y el fin de semana, y ya les dejo material. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, Leo. Bueno, gracias. Gracias por el a vos. aguante. Muchas Gracias, gracias. Abril. Gracias, profe. Nos vemos. Chao, gracias. Chao a todos. Chao. Hasta luego.